con 8. Hay tantas preguntas sobre Estados Unidos que uno como entrevistador ni siquiera sabe por dónde empezar, pero por de pronto vamos a saludar a nuestra invitada académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Paz Milet. ¿Cómo estás, Paz? Buenos días. Estás en silencio. A ver si... ¿Ahí me escuchas? Sí, yo te escucho perfecto. ¿Cómo estás, Paz? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo Sí. estás tú? Bien, pues bueno, Paz Milet siempre muy generosa con esta radio. Debo decir además que, eso sí, hace un tempito no la teníamos en la mañana, así que nos alegramos mucho, Paz, de poder conversar contigo a esta hora también. A ver, saliendo un poco del atentado, que ya podemos volver a eso, ¿no? Pero hay quienes especulan que cuando la principal potencia del mundo tiene dos candidatos con severos cuestionamientos por distintos motivos, esto podría ser un sinónimo de un mal momento, o perdón, no un sinónimo, un síntoma, ¿no? De un mal momento o de una decadencia, en fin. ¿Cómo ves el hecho de que especialmente en este momento donde está en juego la hegemonía de Estados Unidos haya una elección presidencial con estas características tan peculiares? Bueno, yo creo que es respuesta de un gran proceso interno que vive Estados Unidos, ¿no? Respecto a, ya lo evidenciaba el primer mandato de Trump, del cuestionamiento del rol que tiene que jugar internacionalmente, pero también internamente de un gran escenario de polarización, de fragmentación y, y de alguna manera de erosión de algunos de los consensos que se creían en política, ¿no? De hecho, es evidente esto que a la par de todo lo que es la candidatura de Trump, un instituto como The Heritage está proponiendo un plan para hacer un cambio rotundo en todo lo que es la organización del gobierno en Estados Unidos, que está proponiendo hacer, ¿no es cierto?, miles de despidos, cambiar algunas de las consideraciones fundamentales. Entonces, yo creo que es resultado de un proceso muy importante interno de desgaste, de erosión de ciertos consensos en torno a la democracia, pero también de un cuestionamiento mayor del rol que tiene que jugar Estados Unidos a nivel internacional, donde no hay coincidencias, ¿no? Sí. Quedémonos en el plano interno, Paz, antes de entrar al tema internacional. Se dice que, al menos culturalmente, durante las últimas décadas se han agudizado dos Estados Unidos que conviven dificultosamente, ¿no? Uno que es más endogámico, que es más hacia adentro, que es más resistente a la migración, que le gusta esta parte de ser imperio, de gozar de todos estos beneficios, pero no de que el país se llene de gente que proviene de otros lados, ¿no? Y por el otro lado está Estados Unidos, que vendría a ser, estoy hablando así como en la caricatura para favorecer el análisis, ¿no? Más cosmopolita, más abierto, más comprensivo de que Estados Unidos juega un rol en el mundo, y que esas dos culturas que se representan en los actuales liderazgos que tiene Estados Unidos de alguna manera tienden a ser cada vez más lejanas, ¿no? O menos compatibles o con menos puentes. ¿Qué decir sobre esa evolución, que es una evolución de la sociedad estadounidense que luego va teniendo sus aterrizajes en la política contingente, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que aquí hay varios temas que hay que considerar. En los últimos años, el mundo ha experimentado las consecuencias de varias crisis simultáneas. Y una crisis que no se ha considerado en profundidad es la crisis del 2008, que se considera por algunos la mayor recesión a nivel mundial, que golpeó muy fuerte a nuestros países. Y a Estados Unidos no ha quedado ajeno. Entonces cada vez más se empieza a cuestionar esta lógica del sueño americano. Porque, ¿qué es lo que representa Trump? El Estados Unidos profundo, el que de alguna manera tiene dificultades para enfrentar una economía, ¿no es cierto?, que cada vez se encarece más los productos esenciales y que ve con reacción negativa, tiene una reacción negativa frente a la llegada de inmigrantes, al hecho de que, por ejemplo, los latinos estén constituyendo una de las principales fuentes electorales, porque antes se hacía mucha referencia, a grosso modo, en que los migrantes ocupaban las labores que no querían ocupar los estadounidenses.
pero ahora vemos que no, que hay confrontación en ese cierto espacio de empleo. Y por otro lado, está la idea de un Estados Unidos que piensa que puede tener un liderazgo, ¿no es cierto?, fundamental, hegemónico a nivel internacional, y que esa expresión de esta visión de un país boyante, que mueve grandes sumas de dinero, ¿no? Lo que nos muestra la televisión, los reality, los estrellas de Hollywood. Pero eso cada vez hay más un choque interno, porque se está viendo que hay dos mundos que no conviven adecuadamente, y está esta idea, ¿no es cierto?, de que el gobierno no está respondiendo adecuadamente al Estados Unidos profundo, y también, ¿no es cierto?, que a repensar el contrato establecido, a repensar porque sienten que hay una élite que no está leyendo adecuadamente lo que pasa, además acompañado, no hay que olvidar, de dificultades de violencia, altos niveles de violencia que han expresado distintos modos, ¿no? Desde el accionar policial en confrontación con los afroamericanos, pero también en el movimiento y la irrupción en el Pentágono. Entonces hay distintas fuerzas que hoy están confrontando en Estados Unidos. Sí, vamos al ámbito internacional. Ya estamos conversando a esta hora de la mañana con Paz Milet. Parto así, Paz. Con Trump se da una paradoja, porque él como persona, como líder político, es muy agresivo, es muy belicoso, es muy descalificador. Pero por el otro lado hay análisis que dicen que su presidencia fue una de las menos belicistas que ha tenido Estados Unidos en las últimas décadas. De hecho, él está proponiendo ahora reducir el financiamiento de la OTAN, llegar a un acuerdo con Rusia y terminar con la guerra en Ucrania, y así sucesivamente. Bueno, hablemos de esta paradoja, ¿no?, y de lo que representan estos dos liderazgos, porque en un cliché o en una distracción uno podría decir el Partido Republicano debería ser más belicista que el Partido Demócrata, pero parece no ser así, al menos en este caso. A ver, ayúdanos a desmadejar el ovillo. Es que son realidades distintas que les tocaron a ambas presidencias, ¿no? Por un lado, Trump, no hay que olvidar que él llegó al poder con la idea de una América grande nuevamente, pero muy enfocada en el tema interno, y quiso redireccionar algunos de los presupuestos en materia de defensa hacia otro sector, ¿no? Y también y tuvo una posición muy crítica a todo lo que significara multilateralismo. Entonces, desde Naciones Unidas, desde OTAN, pero sí, por ejemplo, tuvo una actitud muy confrontacional con China y fortaleció todo lo que es la estrategia del Indo-Pacífico, que busca proyectarse en contraposición con China. Biden vivió un escenario distinto, ¿no? Le tocó, por un lado, la guerra de Ucrania y también Gaza, y él más allá de también otras tensiones internacionales. Entonces, él, de algún modo, primero tuvo que repriorizar el tema de revincularse y reconstruir alianzas, y en ese marco, cuando se presenta la guerra de Ucrania, él tiene que fortalecer OTAN, ¿no? Pero en gran medida Biden ha estado condicionado a nivel internacional porque durante su mandato se han producido dos de las mayores crisis internacionales y una guerra de Ucrania que todos pensamos que iba a ser una escaramuza de pocos días, y mira ya cuánto tiempo lleva, ¿no? Sí. La guerra, en tu consideración, a ver, voy a decirlo así, siempre después de las guerras, una de las maneras de analizar es si los países terminan más fuertes o más débiles que como estaban antes, ¿no? Esta alianza histórica entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿está saliendo más fortalecida o más debilitada luego de los hechos en Ucrania? De alguna manera salió fortalecida, se ha proyectado y ha encontrado nuevamente un espacio de identidad, porque no solamente era Trump el que cuestionaba la OTAN, sino otros actores, ¿no? Y Trump lo que decía, bueno, si no se mantienen los niveles de inversión comprometidos, nosotros no vamos a mantener esto de la defensa compartida, ¿no? Entonces, yo creo que a todas luces ha quedado fortalecida porque ha encontrado nuevos bríos, nuevos espacios, ¿no? Y nueva justificación para su existencia, además de ampliarse. Sí. Paz, bueno, todo esto que estamos conversando
¿de qué manera incide en América Latina? Hasta hace algunas décadas Estados Unidos era la potencia sin cuestionamiento más influyente en esta parte del mundo, pero hemos visto en los últimos lustros, ni siquiera décadas, porque esto ha sido muy precipitado, que la presencia china en el continente es tal que estamos en un momento en el que incluso hay varios países que son más dependientes de China que de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo ves ese tema, no? Porque ya sabemos que la influencia de Estados Unidos en América Latina, para bien o para mal, siempre ha sido un tremendo asunto a discutir. ¿Ves alguna diferencia entre los dos candidatos? ¿Qué decir cómo se vislumbra el futuro en relación a ese vínculo? Bueno, la verdad es que para Estados Unidos, América Latina no es prioritaria, Uh-huh. ¿no? Sí, después de Ucrania, y eso es importante considerar, Ucrania de alguna manera puede tener más consecuencias en el escenario internacional que la propia pandemia. ¿Por qué? Porque ha significado reconfiguraciones de alianzas, una priorización de una mirada geopolítica en que ahora, por ejemplo, actores como Europa empiezan a mirar hacia otro escenario para, de alguna manera, generar espacio alternativo, porque eran muy dependientes a nivel energético de Rusia. Y aquí América Latina puede ser un espacio, de hecho también para el propio Estados Unidos, que a partir de la guerra de Ucrania empezó, por ejemplo, a reducir las restricciones contra Venezuela, etc. Sin embargo, en el mapa internacional, América Latina hoy no es prioritario. Para Biden, América Latina era democracia fundamentalmente, recurso energético y espacio de colaboración para el tema de la migración, ¿no? Y muy vinculado también con Venezuela. Pero, por ejemplo, en la Cumbre de las Américas de Los Ángeles fue muy cuestionado cómo se desarrolló el diálogo con la América Latina y si Estados Unidos realmente estaba entendiendo el proceso que vivía en la región. Y para Trump, si llega Trump al poder, en la práctica lo que se espera hay ciertos retrocesos, porque durante su mandato, ¿no?, a América Latina se redujo a Venezuela, al Triángulo Norte por todo el tema de la migración, a México por el muro, y Argentina por el tema de los recursos energéticos, los proyectos que se están desarrollando en la Patagonia. Pero más allá de eso, América Latina no era prioritaria. Sí. Bueno, tenemos paz, una tierra derecha, unos meses donde deberíamos tener más certezas que dudas, pero tenemos más dudas que certezas. Lo único que sabemos es que Trump con su oreja vendada el día de ayer fue proclamado como el candidato oficial del Partido Republicano. Y persisten las dudas sobre Biden, ¿no? Y también persisten las dudas. Yo en general evito dar mucha fiabilidad a estos análisis que se hacen inmediatamente después de ocurridos los hechos, ¿no? Tú escuchaste análisis del tipo, no, Trump ahora tiene ganada la carrera presidencial. Bueno, yo creo que en general en la vida es bueno tomar un poco más de aire y de tiempo, ¿no? Pero bueno, ya que han transcurrido algunas horas, ¿cómo ves esa contienda, ¿no? ¿Cómo ves que Biden pueda sostener su candidatura? ¿Y cómo ves también que esta fuerza renovada que parece tener Trump al final del día le favorezca y no termine perjudicándolo? Porque también a veces ocurre en la política que los políticos se sobregiran y esto, en vez de traerles beneficios, les trae costos, ¿no? Bueno, a la luz de todo lo que hemos conversado, ¿cómo ves esta disputa entre el anciano señor Biden y el hiperventilado señor Trump? Bueno, está bastante difícil porque cuando ocurre el atentado contra Trump se asemeja mucho, se le hace ver como lo que pasó con Bolsonaro. Y de alguna manera se dijo ya, esto es carrera ganada. Vino la convención republicana, ¿no? Cuando hay que proyectar a Trump como candidato, gana mucho más como mucho más candidato de lo esperado, la verdad, ¿no? Con mucho más votos de lo esperado. Y el gran tema es que proyecta una situación muy difícil para Trump, para Biden, porque Biden tiene que llegar a decir, ¿no es cierto?, y a responder que de alguna manera se arrepiente de haber dicho que Trump era una amenaza para la democracia,
Se sabe que hay ciertos sectores del Partido Demócrata que están promoviendo que antes de la convención demócrata, ¿no es cierto?, se promueva a Biden como candidato, ya se refuerce su candidatura, pero hay otros sectores que dicen que eso es una señal de pánico, sobre todo en condiciones que la figura de Biden está cada vez más cuestionada. Y cada vez se están proyectando dentro del Partido Demócrata voces que dicen que es necesario que además en este escenario baje su candidatura. Porque antes del atentado, la diferencia entre ellos era de 2 puntos, 3 puntos antes del debate. Sí. Cuando viene el debate, se incrementa a 6 puntos. Y hoy se proyecta como mucho mayor. Entonces, en un escenario en que no se tomaban decisiones respecto a la candidatura de Biden, porque se entendía que ningún candidato posible era mejor que él, hoy el escenario es distinto. Y se ve que las distancias han aumentado y que se está pidiendo del interior del Partido Demócrata que hayan respuestas. Mientras tanto, Trump, yo creo que por un lado tiene una lógica de la hiperventilación, pero también desde otra perspectiva ha tratado de moderar. La señal de su vicepresidente fue muy importante porque trató de alguna manera de suplir cierto espacio al que no tenía llegada, a pesar de los cuestionamientos que hay contra él, porque se dice que el 2016 definía a Trump como un Hitler, ¿no? Y que hoy ha acercado posiciones, pero sin duda él busca acercarse al sector joven, acercarse al sector de los veteranos de guerra, ¿no? Y buscar una figura que se proyecte el trumpismo más allá de la elección de ahora y del mandato de estos 4 años en que él ya no se puede presentar nuevamente. Claro, porque además pasa de que, o sea, independiente de que a Trump se le vea muy vital, en realidad ya es también casi un octogenario. No se nota tanto cuando uno los ve, pero Trump tiene poquitos años menos que Biden y obviamente está en el final de su carrera política, por lo tanto está en un momento en el que él tiene que decidir si el legado se acaba con él o si lo proyecta a lo largo del tiempo. Ahora, en el caso de Biden, si no es él quien, parece que el problema no es tanto, o sea, es también el propio Biden, como lo es que no aparece nítidamente alguien que pueda aglutinar a los demócratas y liderar una eventual contienda con Trump. Ya se ha dicho que por distintas razones electorales, quiero decir, Kamala Harris no puede ser esa persona, ¿no? O no sería la más adecuada. Bueno, ¿quién? ¿Hay? No, Kamala Harris además ha perdido mucho capital político supliendo a Biden y asumiendo los costos de muchas veces tener que reemplazar a Biden en decisiones fundamentales, ¿no? Mira, ninguno de los gobernadores que se ha testeado tendría mayor opción que Biden y que la posible Kamala Harris. La única persona que estaría sobre Biden en las encuestas es Michelle Obama. Y ella no ha mostrado interés en plantearse en este escenario, ¿no? Quizás a futuro en una candidatura más preparada y no yendo contra un Trump, que además está muy fortalecido por todo lo del atentado. Pero la única persona que desde el Partido Demócrata parecía como más aglutinante es Michelle Obama. Sí, y que sea mujer, como ocurre en otras partes del mundo, no es necesariamente una ventaja. Hay que recordar que Trump ya le ganó a Hillary Clinton, ¿no? Exactamente, pero yo creo que ahí hubo un punto, ¿no? Ajá. La candidatura de Hillary Clinton no estuvo bien planteada. Y más allá de lo que pasó en esa elección, todo indica que la que perdía era Hillary Clinton, porque tuvo una candidatura muy elitista que no llegó al Estados Unidos profundo, ¿no? Sus principales voceros, por ejemplo, eran estrellas de Hollywood que ganan millones de dólares. Y la gente del Estados Unidos profundo utiliza los cupones para sobrevivir, ¿no? Bueno, es lo que pasa en todas partes del mundo, Paz, cuando el progresismo abandona los sectores populares. Y de hecho lo de Hillary Clinton es bien de manual, y entiendo que ha sido estudiado también a propósito de fenómenos que ocurren en otras partes del mundo. Hemos conversado con la académica del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra Universidad de Chile, Paz Milet. Paz, como siempre, muchas gracias por tu análisis, por tu tiempo, por tu buena voluntad y que tengas un buen resto de semana.
Igualmente, que estés muy bien. Chao. Ahí estaba Paz Milet, son las 8:28, vamos a ir a un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.